Bien, buenas tardes, jóvenes. Pues continuando, ¿no? con los temas de telefonía. El otro tipo de telefonía móvil que nos falta ver es la telefonía satelital, ¿de acuerdo? Pues viene siendo la telefonía satelital más que una competencia para la telefonía celular, es como un complemento, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente se utiliza para fines, para aquellos sitios donde no se puede obtener servicio de telefonía celular. ¿Ok? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando van en un avión, por ejemplo? Dependiendo, obviamente, la zona donde se ubique, las antenas terrestres de telefonía celular, pues no alcanzan por las alturas de ciertos aviones, ¿no? Entonces no hay servicio, una parte que está prohibido, bueno, de todas maneras no hay servicio de telefonía celular, ¿no? O si estás en una zona montañosa, normalmente zonas rurales, difícilmente vas a tener servicio ahí de telefonía celular, ¿no? O igual si te vas en un viaje transatlántico, o sea, que vas por el océano, o simplemente te alejas de la costa y en un yate, ¿no? Aquellos que tienen ahí la posibilidad, ahí no, difícilmente hay servicio de telefonía celular, ¿no? Entonces es cuando entra esta otro tipo de telefonía móvil, que es la telefonía satelital. Entonces vamos viendo a qué se refiere la telefonía satelital, ¿no? Dice, un teléfono satelital es un tipo de teléfono móvil que se conecta directamente a un satélite de telecomunicaciones. De ahí, obviamente, su nombre, ¿no? En general, dice, este tipo de teléfonos proporcionan una funcionalidad similar a la de un teléfono móvil terrestre, es decir, un teléfono celular, con servicios de voz, mensajería y en algunos casos conexión a Internet en una banda estrecha, ¿no? De los 2.4 a los 9.6 kilobits por segundo. Dependiendo de la red de la arquitectura, perdón, de la red satelital, pueden contar con coberturas globales o coberturas regionales, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos de esto, ¿no? Entonces depende de la red satelital que dé el servicio de esta telefonía, se enmarcan como globales o regionales, ¿de acuerdo? Más o menos así funciona la telefonía celular, ¿no? En base a red de satélites en lugar de lo que sería una red o una red de celdas de antenas terrestres, ¿no? Los teléfonos satelitales tienen un tamaño comparable al de los dispositivos móviles de los años 90. Se refiere a dispositivos celulares, ¿no? De los años 90, equipados generalmente con una antena plegable que debe extenderse hacia el cielo antes de iniciar la llamada. Y en ocasiones esa antena tiene que estar en, en cierta dirección, ¿no? Vamos, apuntando al satélite, ¿no? De acuerdo a un horario del día, de acuerdo a una ubicación en particular. ¿Ok? Y el primer teléfono satelital con un tamaño cercano a un teléfono celular móvil fue el Iridium 9500, ¿no? Que es uno muy parecido a estos de acá. Normalmente todavía se utilizan estos, ¿no? Este de acá es uno ya de los más modernos que existen, ¿no? Una antena plegable y un poquito más estilizada, pero con la misma funcionalidad que estos que están acá. Obviamente este tiene más tecnología que esto en cuanto a la calidad de recepción de la señal. Entonces, más o menos esta es la evolución que ha tenido ahí la telefonía satelital. Bueno, dice, los teléfonos satelitales están diseñados para comunicarse en zonas remotas donde la infraestructura de telecomunicaciones es limitada o inexistente, es lo que ya le he mencionado. Ejemplo de ello, las montañas, zonas de recreación alejadas, vuelos interoceánicos, el mar abierto, casas de descanso, etcétera, que están alejadas pues de las zonas de la ciudad, que es donde normalmente pues una empresa de telefonía celular pues va a establecer
una red de antenas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues no es viable poner una red robusta de antenas celulares donde pues, casi no va a haber usuarios, ¿no? O muy pocas veces en el año va a haber usuarios. ¿De acuerdo? Nos dice también, dice, asimismo son de gran ayuda en situaciones de desastre, donde la infraestructura de comunicaciones convencionales ha sufrido daño, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, en un temblor, ¿qué es lo que pasa? Pues, la antena está fija, está situada sobre la superficie terrestre. Normalmente si hay un temblor, ocurre un temblor fuerte, pues esta antena se va a caer y obviamente va a dejar de prestar servicio. No así con la telefonía satelital. ¿Por qué? Porque la telefonía satelital depende totalmente, casi un 100%, su totalidad en cuanto a la estabilidad de la comunicación depende del satélite, ¿no? Entonces un temblor obviamente no afecta, o afecta muy mínimo, ¿no? A la órbita de un satélite. Entonces esta comunicación pues no se va a caer, ¿no? Entonces de ahí esa importancia en esos casos de este tipo de telefonía. Entonces, en resumen, esta telefonía normalmente se utiliza para cuando estás alejado de una zona citadina o en caso de un desastre natural, tipo, sobre todo en temblores, ¿no? Que afecte a la red de telefonía celular, ¿no? Las antenas, pues. Los teléfonos satelitales generalmente se entregan con una numeración que incluye un código de país especial. Por ejemplo, los satélites de esta marca o de esta compañía cuentan con el código 870, mientras que los teléfonos satélites Iridium cuentan con este otro código. O sea, cada compañía asigna un código en particular, ¿no? Y dependiendo si es de cobertura regional, si es de cobertura global, varía ahí un poquito esto, ¿no? Un sistema de telefonía satelital cuenta con código de país de acuerdo a la estación terrena que utilice, ¿no? Es lo que le decía, los que son de tipo geoestacionario, ahorita vamos a ver eso, los que están siempre fijos, se ubican en una zona o en un país en particular y le dan ese código para el número del teléfono, ¿no? Como el caso de estas compañías, Global Star y Turaya, ¿no? Creo que esta ya ni existe. Bien, dice, generalmente para poder proveer el servicio de telefonía satelital es necesario obtener una licencia o concesión por parte del ente regulador de telecomunicaciones, como ocurre con los operadores de telefonía celular. Pero pues aquí el ente regulador es a través de una organización mundial, ¿no? O sea, aquí ya no es regido simplemente por un país, esto es regido a través de organismos de cobertura internacional. ¿Por qué? Porque normalmente vas a dar servicio a diferentes zonas del mundo, ¿no? Ahora, ¿cómo operan los teléfonos? Pues muy similar a la operación de un teléfono celular, ¿no? Dice, de hecho, lo que dice aquí, la diferencia es que los celulares rebotan llamadas en una torre celular a una red existente de telefonía. Y los satélites, los teléfonos satelitales, perdón, usan, pues, en vez de las antenas o las torres de antenas celulares, satélites que están orbitando pues, alrededor de la Tierra, ¿no? ¿Cómo es que funciona? Bueno, se hace una llamada o para hacer una llamada, el que va a llamar, dice, introduce el número que desea marcar, presiona la tecla envío, el teléfono procede a encontrar al satélite más cercano en órbita y que pertenezca a la compañía a la cual está inscrito, ¿no? Como hemos visto aquí en el documento, hay diferentes compañías, cada compañía tiene su propia constelación, se llama constelación de satélites en órbita, y son las cuales nada más pueden acceder o darle servicio al teléfono que esté en tierra, ¿no? Entonces, se conecta al más cercano y le envía una información de llamada, o sea, hacia quién está dirigida la llamada, etcétera. ¿Quién no me escucha? ¿Los demás sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Sí se escucha. Capaz que estoy hablando.
sin señal. Ah, Bueno, huevo. bueno, continuamos. Dice, pues ya que el satélite recibe la información de la llamada, dice que va del espacio a la Tierra otra vez, ¿no? Y otra vez quizás, ¿por qué? Dice, el satélite transmite la llamada al receptor en tierra más cercano, conocido como portal. Este portal intenta conectar la llamada. Si una llamada, por ejemplo, dice de Australia, se origina en Europa, obviamente dice el portal no podrá efectuar la llamada a través de la red de telefonía existente. Entonces el portal transmitirá la llamada al satélite más cercano, que seguirá pasando la llamada hasta que alcance uno que pueda enlazar al receptor. Dependiendo de la ubicación del que llama y del que recibe, esto puede ocurrir varias veces. O sea que el que llama envía la señal al satélite. Normalmente, y dependiendo de la arquitectura de la constelación de los satélites, van a existir estaciones terrestres, o sea, con las cuales se comunica el satélite. ¿Para qué? Para indicar si la persona a la cual yo le estoy enviando la llamada, es decir, el receptor, no se encuentra en la zona de cobertura del satélite al cual yo le estoy, o que está siendo mi medio de enlace principal o inicial. Si no la encuentra, entonces se la manda a esa estación terrestre que le llaman portal, para que éste se comunique a su vez con otros satélites. ¿Ok? Así funciona en algunos casos. En otros casos hay satélites que se comunican entre ellos y entre ellos se van pasando la llamada. Vamos a decirlo así. Yo tengo mi receptor de esta llamada, se la paso al satélite más cercano o dependiendo ahí la ruta que establezca en la configuración de la órbita satelital. Dice que esto puede Profe, ocurrir creo varias veces, que obviamente no se escucha. Mande, O yo no lo escucho. ya no se escucha. Es él, Sí, porque sí se escucha. sí, tú salte, güey, no te queremos aquí. Mentira, güey. ¿Está Te escuchando a mí? queremos todos, ¿Está Maluma. escuchando a mí? No, Maluma, no te salgas, güey. Bien, entonces, continuamos, muchachos. Dice, la llamada llega al satélite final y es recibida por la red. El formato de la llamada tiene que convertirse para que pueda ser recibida a un teléfono estándar o celular. Una vez que la conversión es efectuada y que ya se estableció la conexión, pues la llamada es conectada, o sea, se establece la llamada. Entonces, cuando llega al satélite final, que se encuentra el usuario, ya sea si es un teléfono normal, un teléfono fijo o un teléfono celular, pues se va a conectar a la red de ese teléfono celular o ese teléfono fijo. Si es un teléfono satelital igual, pues lo va a transmitir directamente al teléfono, ¿no? O va a establecer la conexión directa. ¿Qué servicios ofrece la telefonía satelital o qué tipo de servicio? Son dos tipos de servicio distintos, ¿no? Uno que le llaman telefonía fija, aunque es telefonía satelital, es telefonía fija, no significa que haya cableado ni nada de eso, ¿no? Y otro le llaman telefonía móvil global. La telefonía fija normalmente le llaman telefonía rural o telefonía regional, y la telefonía móvil le llaman telefonía global, en cuanto a la telefonía satelital, ¿no? Entonces, cada una de ellas está relacionada con el tipo de servicio de comunicación que ofrecen las órbitas satelitales. Entonces, mientras dice la telefonía fija se basa en red de comunicación de satélites geoestacionarios, la telefonía satelital móvil en red de comunicación de satélites de órbita baja. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Las características de cada uno de los sistemas satelitales definen el tipo de telefonía satelital. Bien, la telefonía satelital fija está compuesta, dice, por una estación central, canales de satélite y terminales remotos. Los satélites de comunicación geoestacionarios son de los más usados para proveer servicio de telefonía satelital fija. Estos, dice, los satélites geoestacionarios, los GEO, orbitan la Tierra directamente sobre el Ecuador a una altura de 35.400 kilómetros aproximadamente, ¿no? O sea, están muy alejados de la superficie terrestre, ¿no? Donde dice a esta altura una vuelta completa alrededor de la Tierra toma 24 horas. O sea, la velocidad en que se desplazan los satélites a esta altura les tarda 24 horas completar una órbita alrededor de la Tierra. Es decir, el satélite se mantiene en la zona de cobertura sobre la misma superficie de la Tierra durante todo el tiempo y permanece fijo en el cielo desde cualquier punto sobre la superficie de la Tierra desde la cual se visualice. Es decir,
se mantiene fijo, aunque realmente está desplazando, ¿no? Se está desplazando a la misma velocidad en que la Tierra está girando sobre su propio eje. De tal manera que realmente está simulando que está fijo en referencia a un punto sobre la Tierra, ¿no? De tal manera que la cobertura del satélite siempre va a ser a 24 horas sobre la misma superficie. Dice, además del satélite geo en el espacio, en tierra se necesitan de la estación central o hub y de las terminales de usuario para establecer una red de comunicación. ¿De acuerdo? O sea, estos sí ocupan que tengan lo que le mencionaba en su momento, una estación en la Tierra para poder establecer comunicación con otros satélites, ya que posiblemente, o mejor dicho, no va a alcanzar a ver otros satélites de otra zona de la Tierra. Por ejemplo, está un satélite geo posicionado sobre México y yo quiero mandar una llamada hacia Japón, pues no se puede comunicar directamente un satélite de aquí en México a otro que está en Japón. Porque normalmente las órbitas de este tipo de satélites se dan sobre el Ecuador. ¿Ok? Ahora, la telefonía satelital móvil. Esto dice usan pequeñas antenas no direccionales que emiten señales de muy poca potencia y deben recibir señales fuertes. Se refiere a los satélites que utilizan esa telefonía. Pues no tienen gran capacidad de amplificación. Por consecuencia, es necesario que la señal del satélite sea fuerte en la localidad del usuario para que éste pueda recibir datos y además que el satélite pueda recibir la señal que envíe el usuario en caso que éste requiera transmitir datos. Aquí, en este tipo de telefonía, el receptor, o sea, el teléfono satelital, se comunica normalmente siempre con el satélite. ¿Ok? Ahora, lo que dice aquí es que este tipo de dispositivos requieren transmitir a mucha potencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Para alcanzar la comunicación directa con el satélite, ¿no? Normalmente dice la señal que manejan, pero la altura que manejan las constelaciones de estos satélites es a esto, ¿no? Son 640 kilómetros a casi 2000 kilómetros, ¿no? Y hay una fórmula para calcular ahí la atenuación. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver tema de comunicaciones satelitales. Ahí vamos a ver todos estos cálculos que se mencionan acá, ¿no? Dice, por lo tanto, los satélites de órbita baja proporcionan una solución al problema. O sea, los tipos de satélites que se manejan en la telefonía satelital móvil son los que orbitan a una, ¿dónde está? A una órbita baja, ¿no? Que le llaman LEO, LEO. Otras soluciones, dice, son los satélites de órbita media, que esos orbitan a una altura de 8,000 kilómetros más o menos, y de altura alta o elevada, que son de 16,000 kilómetros hacia arriba, dice, con grandes antenas de alta ganancia. O sea, igual se puede usar este tipo de satélites con ciertas ventajas, ¿no? Pero también sus desventajas, ¿no? Todo esto debido a la altitud. Dice, los sistemas satelitales usan la tecnología de telefonía celular. La idea principal de tales sistemas es que, a diferencia de los sistemas celulares, en los que las celdas o células permanecen fijas y el usuario tiene movilidad, de tal manera, al cambiarse una celda a otra para su cobertura, en el sistema satelital las celdas no son móviles, pues el satélite que lo barre está en movimiento. ¿Ok? Un satélite de órbita baja. La red de satélites cubre toda la Tierra y un satélite puede tener más de una celda a su cargo. De hecho, generalmente así es, ¿no? O sea, alrededor de 50 celdas o zonas son las que cubre cada satélite de ese tipo de constelaciones. Es decir, los satélites actúan análogamente a las antenas de transmisión de los sistemas celulares. Cuando un satélite deja de barrer un área determinada en tierra, otro satélite barre dicha área y se produce la conmutación. Es decir, el fenómeno es muy similar a la telefonía celular, pues en ambos casos hay un movimiento relativo entre el usuario y la estación base. ¿Ok? O sea, usa la misma tecnología que le decía en cuanto al desplazamiento que se da con un usuario en la telefonía celular. Si un usuario se desplaza de una celda a otra, lo que hace es que se desconecta de aunque tenga una llamada, ¿no? Se desconecta de una torre principal y le dice, y encuentra otra torre
La otra torre se tiene que comunicar con la que estaba inicialmente para continuar con la comunicación. Aquí es al revés, el que se desplaza es el satélite. El usuario está fijo, si continúa la llamada y pierde la señal con un satélite, el satélite tiene que decir al otro satélite que va a pasar por esa zona que tiene una llamada con ese usuario y le encarga, vamos a decir así, la llamada, ¿no? Para que no se pierda la comunicación. ¿De acuerdo? Y este es el funcionamiento de la telefonía móvil de tipo satelital. Igual acá hay un video, lo voy a reproducir, donde se resume así de manera gráfica y explicada esto que les acabo de mencionar. Entonces lo vamos a reproducir. Empleando satélite. El primero de ellos que vamos a ver les denominan geo y se refieren a geoestacionario. Los voy a marcar en esta página web donde estamos viendo todos los satélites que orbitan alrededor de la Tierra en tiempo real. Entonces ahora mismo están seleccionados los que son geo. ¿Qué significa geoestacionario? Pues que en el paralelo del ecuador, porque si os fijáis, están todos colocados en el ecuador de la Tierra, pues es como si hubiéramos construido una gran torre a 36.000 kilómetros de altura y ahí hubiéramos puesto una antena. Lo que pasa es que como eso no es posible, pues mandamos un satélite y que éste orbite a la misma velocidad que la Tierra. Entonces están completamente fijos en un punto. Con estos satélites podemos dar cobertura a la Tierra solamente con 3, a 120 grados cada uno. Uno aquí y otro aquí. Y ya tendría la Tierra cobertura con estos satélites, excepto en los polos. Tanto en polo norte como en el polo sur, esta cobertura pues sería o muy pobre o simplemente no existiría. Como contraprestación, pues estos satélites son más complejos y además pues dan mucho retardo en las comunicaciones. Para dar cobertura en los polos, pues estos satélites pueden verse apoyados con otros que son EO. Los voy a marcar, los EO. Y estos satélites son de órbita altamente elíptica. Quiere decir que su órbita no es completamente circular, sino que tienen un perigeo donde se acercan mucho a la Tierra y cubren esas zonas que los satélites geo les cuesta más, y luego tienen una zona de apogeo donde se encuentran muy alejados de la Tierra. Os voy a marcar ahora los LEO. Estos satélites son de órbita baja. Y bueno, pues os voy a marcar una zona, pues por aquí, entre Nepal, por ejemplo. Nos vamos a ir a Nepal, India, para que podamos verlos bien. Y si os fijáis, estos satélites ahora mismo están en movimiento. Para dar cobertura con estos satélites necesita un gran número de ellos, y aún así, en el momento en el que no haya ningún satélite por encima que te dé cobertura, pues estarás en una zona de sombra. Las casas comerciales pues dicen que con 9 minutos pues suele ser el tiempo normal para que en ese momento aparezca un satélite y te pueda dar la cobertura. Como positivo, pues que no tienen tanto retardo, y como punto o inconveniente, podríamos decir, pues que no tienen una vida útil larga,
que cuesta mucho mantenerlos en órbita, porque estos satélites están en torno a los 200 o 1200 kilómetros de altura sobre la Tierra, con lo cual la gravedad de la Tierra pues actúa sobre ellos. Estos satélites necesitan bajar la señal a una estación terrestre, con lo cual, a diferencia de los GEO, que sí pueden bajar la señal a una estación terrestre, pues porque tienen mucho ángulo de visión, estos puede ser que tengan que conectarse entre ellos para llevar una señal. Vamos a imaginar que estamos llamando de esta zona y entra este satélite le pasa la señal a este otro y este otro la pasa a este otro. Y aquí vamos a imaginar que está la estación terrestre, con lo cual hemos necesitado 3 satélites para bajar la señal a una estación terrestre y eso pues consume muchos recursos. Bueno, y ahora voy a marcar los satélites MEO, que son de órbita media. Y estos de órbita media pues son los que de alguna manera están solventando todos esos problemas que dan por una parte los GEO y por otra parte los LEO. Si os fijáis, pues son bastante menos. Estos satélites de órbita media están en torno a los 10.000 y 120.000 kilómetros de la Tierra. No están tan alejados como los GEO. Con muchísimos menos satélites se da cobertura a la Tierra y también hacen falta menos estaciones terrestres para llevar esa señal a la Tierra. Espero que os haya gustado esta página. La verdad es que da un juego que está bastante bien. Y bueno, pues en la descripción del vídeo voy a poner el enlace de esta página. Bueno, pues esta es la forma en la que los satélites dan cobertura a estos teléfonos. Y la verdad es que un teléfono satélite pues te puede sacar de más de un apuro, sobre todo si vas a lugares pues remotos, donde no hay ningún tipo de... Bien, entonces ahí está más o menos la explicación ahí con grafiquitas, ¿no? Sobre todo de cuál es el comportamiento y cómo funcionan las constelaciones de satélite y dependiendo del tipo de constelación, ¿no? Dependiendo obviamente de la altura a la que se sitúan respecto a la superficie terrestre, ¿no? Y eso lo vamos a ver como siguiente tema, ¿no? Que es telecomunicaciones vía satélite. Vamos a hablar un poquito más sobre eso que mencionaba ahí de ese tipo de constelaciones, los LEO, los GEO, los MEO, etcétera, ¿no? Ese sitio que mostraba ahí en la explicación, de hecho todavía existe, ¿no? Ahí por quien esté interesado, bueno, hay varios, ¿no? Yo encontré este que está acá. Este tipo de sitios te muestra en tiempo real la ubicación de todos los satélites, o casi todos los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, si me pongo aquí sobre la zona de Culiacán, pues son todos estos satélites que andan orbitando, repito, es en tiempo real, es en este momento, ¿no? Se dan cuenta, iba cayendo la noche sobre esta zona. Me posiciono sobre cualquiera de ellos, me indica la órbita que tiene, miren, ¿viste el tipo de órbita que tiene? La ubicación actual, cuanto a latitud, longitud, etcétera. El nombre del satélite y otros datos, ¿no? Que muestra, por ejemplo, este que se llama Cosmos. ¿De acuerdo? Aquí puedo identificar lo que mencionaba, ¿no? Estos están muy cercanos a la Tierra, pues son cobertura LEO, pues son de tipo LEO. Esto que vimos acá, por ejemplo, es de tipo elíptico, o sea, que se acercan a la Tierra, en una zona de perigeo, y luego se alejan de la Tierra con una zona de apogeo, ¿no? Y esto que se alcanza a ver aquí por este lado, como un anillo sobre la Tierra, pues son los geoestacionarios, ¿no? Los que están orbitando nada más alrededor
o en paralelo, mejor dicho, a lo que es el ecuador de la Tierra, ¿no? Estos que están acá, por ejemplo. Obviamente, pues aquí están de todo tipo, ¿no? O sea, que prestan servicios de telecomunicaciones de diferente tipo, no nada más de telefonía. Entonces, quien quiera ahí meterse un poquito más sobre este sitio, ahí está el link, ¿no? Se llama keeptrack.space, ¿no? Y tiene muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo ver constelaciones. Por ejemplo, la constelación que maneja el servicio GPS, esta es la constelación que tienen. Son alrededor de, bueno, cuando yo lo estudié eran como 80 satélites diferentes, creo que ahorita son más, ¿no? Esta es la cobertura que tienen los satélites o la constelación de satélites del servicio GPS, ¿no? O sea, para que vean lo que cuesta que lo ubiquen a uno, ¿no? Es estar manteniendo todos estos satélites en órbita. ¿De acuerdo? Es una órbita alta, ¿se dan cuenta? O sea, no es una órbita baja, es una órbita alta. ¿Qué otra constelación tenemos aquí? Esta es, el satélite de Galileo es un sistema de comunicación, de ubicación, de navegación de Europa, etc. Estación espacial, por ejemplo. Esta tiene una órbita Leo, o sea, baja hasta alrededor de los 400 kilómetros, creo. Y ahorita va por acá, más o menos. Ahí va la estación espacial. Tiene altura más o menos de 400 kilómetros sobre la superficie terrestre, ¿no? Bueno, ahí pueden encontrar pues, todos los satélites que están orbitando, o la gran mayoría, ¿no? Excepto los satélites esos secretos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos, por países, vamos a ver los rusos cómo nos tienen cubierto. Creo que nos están vigilando, ¿no? Bastante ahí los rusos. Bueno, jóvenes, ya me queda un poco tiempo. Realmente eso ya no tiene nada que ver con la parte de telefonía. Esto lo vamos a ver ahí un poquito más en la clase de telecomunicaciones vía satélite. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay duda respecto al tema de telefonía satelital, que es muy sencillo, ¿no? Pues hasta aquí terminamos con la clase y nos veríamos el día de mañana, ¿no? Muy bien. Gracias, profe. Sale, que le vaya bien. Vale. Hasta mañana. Mañana. Ujú.